Entonces, hoy vamos a hablar una nueva serie sobre Colosenses. Y la idea es que vamos a comenzar con un capítulo que habla acerca de la supremacía de Cristo. Entonces, el título del día de hoy es Cristo es Supremo. Y vamos a hablarlo a partir de Colosenses 1, del 1 al 20. Pero primero vamos a comenzar con el tiempo de café, como les dijo Andrés, con dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿quién es Jesús en mi vida? Y la segunda, ¿qué significó que Jesús muriera en la cruz? De pronto cosas que nosotros, porque hemos estado en el cristianismo muchos años, consideramos que son básicas, pero es muy importante hablarlas en este tiempo de café. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a compartir un poquito las respuestas a estas dos preguntas, también para ver qué piensa cada uno de ustedes. Y la primera pregunta entonces que nos hacíamos es, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién quisiera compartir qué respondió a esta pregunta? ¿Alguien por acá? Cuéntanos, Andrés. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, buenos días. Lo que compartíamos con los muchachos era que Jesús es ese hombre ideal al que todos deberíamos de imitar, que nunca vamos a igualar, pero pues que el propósito de la vida es tratar de acercarnos a esa figura, ¿verdad? Ese hombre ideal que fue perfecto, ¿sí? Muchas gracias. Creo que alguien les quería en Zoom compartir. Abrieron el micrófono. También en Zoom pueden compartirnos, escribir en el chat sus respuestas, todo. Bueno, ¿quién más? ¿Qué significa Jesús para ustedes en su vida específicamente? ¿Qué es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús en su vida? Todo, ¿cierto? Era una de las cosas que recibíamos en este grupo, ¿cierto? Todo. Espero que esté bien, ¿no? Usted me puede regalar el enlace. Hay alguien en Zoom que está hablando, entonces lo saludamos también. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿qué significó que Jesús muriera en la cruz? Y esto tiene también una profundidad muy, muy interesante en la Biblia, nos la explica enterita, pero ¿qué significó que Jesús muriera en la cruz? Una cosa, un aspecto que ustedes entiendan de eso. Ok. Sí, significa muchas cosas, ¿cierto? La salvación, el poder volver a reconectarnos con el Señor. Entonces, estas dos preguntas vamos a ver que están reflejadas y las responde Pablo en esta carta a los Colosenses. Entonces, vamos a leer, vamos a Colosenses 1 y vamos a leer del versículo 1 al 20. Dice así, estamos leyendo en la nueva traducción viviente, pero en la versión que ustedes tengan está bien. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre.
Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y aquí es donde viene una de las partes más bonitas y más hermosas, que es Cristo es supremo. Dice, Cristo es la imagen del visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. Realmente ya con eso sería toda la prédica, o sea, solamente leer eso es impresionante, ¿cierto? Nos explica quién es Cristo, qué hizo en la cruz. Pero entonces veamos un poquito sobre el contexto de la carta a los colosenses, ¿cierto? Lo primero es que, ¿quién escribe esta carta? La escriben Pablo y Timoteo. Y está en este momento en la cárcel, o sea, están escribiendo desde un contexto muy complejo, pero es interesante que es una carta dirigida a una iglesia que Pablo no fundó. Esa iglesia, de hecho, ni siquiera él fue a Colosas, ni siquiera los conocía. Conocía a Epafras, que era un colaborador de Pablo, que probablemente fue evangelizado por Pablo en Éfeso. Y lo que sucedió entonces es que Epafras se devuelve a su ciudad y funda esta iglesia. Y le mantenían llegando entonces como noticias a Pablo de lo que sucedía en la iglesia de los colosenses. Entonces, a pesar de que no los conocía, pues estaba pendiente de ellos, les mandó esta carta y era una iglesia que, como vemos en el versículo 8, que tenían amor los unos por los otros, tenían fe y tenían una esperanza puesta en la salvación. Pero, y acá es donde viene el gran pero, tenían un grave problema doctrinal. Tenían un problema tan fuerte que es la razón por la cual Pablo y Timoteo les escriben esta carta. ¿Cómo habrá sido el problema doctrinal tan fuerte que fue llegado a conocer como la herejía de los colosenses? O sea, era complicado. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay dos razones principales por las cuales ellos tenían ese problema doctrinal. Por un lado, recordemos que esto es la iglesia del siglo I, que hay todavía muchísimas tendencias paganas, que había, digamos, muchas creencias, ¿cierto? Entonces, por un lado, habían unos que lo que hacían era mezclar el cristianismo con otras creencias. Entonces, seguían haciendo diferentes rituales paganos, como que no comprendían lo que significaba seguir a Jesús. Y seguían mezclando y ponían a Jesús como si fuera cualquier otro de sus dioses. Y por el otro lado, habían judíos que se habían convertido al cristianismo y habían llegado a la ciudad de Colosas y les decían que para ellos poder ser salvos tenían que cumplir con la ley de Moisés. O sea, estaban cayendo en legalismo y decirles una cosa que no era cierta, que tenían que seguir la ley para poder ser salvos. Entonces tenemos esto, digamos, como dos aspectos que llevaron a Pablo y a Timoteo a decir, tenemos que escribirles una carta porque ellos no comprenden, no tienen una profundidad de lo que significa la cruz. Había un grave problema y no comprendían la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces, el propósito principal de Pablo con esta carta va a ser eso, explicarles lo que hizo Jesús en la cruz, su obra redentora. Y de una forma u otra, pues también vencer esa ignorancia espiritual. Por eso, en el versículo 9 y 11 dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para crecer en el conocimiento de Dios. O sea, el propósito era ese. De hecho, Spurgeon tiene una frase que dice que la ignorancia espiritual es una constante fuente de error, de inestabilidad y de tristeza. Entonces, Pablo lo que va a proceder es a explicarles dos cosas que va a ser también el propósito de la palabra de hoy. Entonces, en la siguiente diapositiva se las mostramos, que son las dos preguntas que hablábamos. ¿Qué significa la cruz? Es decir, ¿qué fue lo que hizo Jesús al morir y resucitar allí? ¿Y quién es Jesús? Esto es una cosa que los colosenses no comprendían completamente.
Podemos identificar entonces unos aspectos en el versículo 12, 13 y 14. Primero que todo, entonces, el versículo nos habla de que fuimos hechos aptos por el Padre, no por nuestras obras. Eso es fundamental, porque entonces eso inmediatamente nos quita a nosotros toda posibilidad de salvarnos por las cosas que hagamos, ni por la ley, ni por seguir, ni por buenas obras, sino que es porque al Padre le agradó hacernos aptos. Eso es lo primero que nos habla el versículo 12. Ese es el plan de salvación, por gracia, exactamente. Que lo primero que hace es hacernos herederos. Entonces, como ustedes decían, restaura nuestra relación. Tiene ese primer aspecto. Al hacernos herederos, ¿qué significa? Que Dios hizo en la cruz una restitución de nuestra relación con Dios, que antes estaba rota y ahora, como somos hechos herederos, somos llamados otra vez hijos de Dios, lo cual implica que nosotros tenemos una herencia en los cielos, que antes nosotros estábamos alejados del Padre, pero ahora estamos cercanos a Él. Ese es el primer aspecto. Jesús restaura nuestra relación con el Padre. Ahora podemos participar de la mesa, que es algo que nosotros hablamos mucho acá, como hermanos, como herederos, como hijos de Dios, en la vida eterna en el reino de los cielos. Todo esto es el primer aspecto. Lo segundo, en el versículo 13 nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y eso es fundamental, porque esto significa que Jesús ganó, venció a todo el mundo espiritual en la cruz. Entonces ya no tenemos por qué tener nosotros miedo. De hecho, más adelante Pablo les va a decir en un versículo que es muy famoso que dice que él despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, primer aspecto, restauró nuestra relación con el Padre. Pero segundo aspecto que es súper fundamental, venció sobre el mundo espiritual. Y luego vemos que entonces si nosotros ya hemos vencido con Cristo, no tenemos por qué tener miedo al mundo espiritual, ni hacer rituales, ni hacer este tipo de cosas que los colosenses lastimosamente estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no tenían conciencia de lo que significó la cruz. Y el tercer aspecto, que también es muy importante, es el tema de la redención. En la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús lo que hizo fue una sustitución penal. Es decir, nosotros debimos haber sido los que pagáramos ahí, los que muriéramos en la cruz. Pero Jesús viene y paga por nosotros en la cruz. Entonces, al hacer esto, hemos recibido perdón por su sangre. ¿Listo? Y eso es lo que nos comentan los versículos del 12 al 14. Entonces, ahorita vamos a ver una imagen en la cual está la cruz hablando de estos tres aspectos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, y esto sucede no solamente en nuestra cultura, sino en otras partes, las personas no ven los tres aspectos de la cruz. Podemos nosotros saber el tema de la restitución, sabemos que tenemos una relación con el Padre y todo eso, pero de pronto no sabemos el tema de que Jesús venció sobre el mundo espiritual. Y nos sucede mucho a los latinoamericanos y a los africanos. De hecho, veíamos eso en un taller sobre teología intercultural, que sabemos quién es Cristo y tenemos una conciencia de la sustitución penal, de que Él pagó por mis pecados, pero seguimos creyendo en el horóscopo, seguimos yendo que a donde una bruja que nos lea no sé cuánto, o cosas peores, ¿cierto? O incluso en misticismos de hay que decir estas frases o estas oraciones específicas para vencer en el mundo espiritual. Nos pegamos como a una especie como de amuletos y eso no es. Nosotros tenemos que ser conscientes entonces de los tres aspectos que hemos mencionado y que nos habla Pablo y Timoteo en esta carta a los colosenses. Porque en última los colosenses que estaban cayendo, unos en legalismo, en creer entonces que era simplemente por obras, o sea, no veían el aspecto de la sustitución penal que hizo Cristo, y otros caían en misticismo, o sea, no tenían en cuenta que Jesús ya venció sobre el mundo espiritual. Y eso nos puede llegar a suceder a nosotros. Entonces, Pablo les responde la primera pregunta: ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Él restauró nuestra relación, restituyó totalmente y ahora somos herederos, redimió nuestros pecados, pagó por nosotros y venció por el mundo espiritual. Y esa es la imagen hermosa de lo que es Cristo, el Cordero y el León, que era lo que hablábamos también y cantábamos en la canción ahorita. Entonces, debemos entender que Cristo es supremo, que Cristo está sobre todo, que Él es suficiente y que es ahí donde viene la segunda pregunta, que es ¿quién es Cristo entonces?
¿Quién es este Salvador que hizo todas estas cosas en la cruz? Y viene entonces uno de los poemas, como les decía, más hermosos, que es el poema al Mesías. Y dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe. En los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, primera respuesta que les da Pablo acerca de quién es este Salvador, quién es esta persona que murió por mis pecados, que redimió mi vida y restauró mi relación con el Padre, es el Creador. Es quien estaba antes de todas las cosas y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es algo que yo creo que nosotros no alcanzamos a comprender en nuestra humanidad. Cuando nosotros vemos esos videos en los que nos le explican lo chiquito que somos, lo impresionante que es el universo, lo increíble que nosotros tenemos, incluso un mundo microscópico, no se alcanza a imaginar que Jesús es a través de quien se hizo todas las cosas. Él es el verbo con el cual Dios creó todas las cosas, las que podemos ver y las que no podemos ver, los principados, las autoridades, el mundo entero espiritual también ha sido creado por Cristo. Pero además de eso nos dice que Él es quien mantiene unida la creación. Es decir, si Él no está, nosotros en este momento no estaríamos acá, no estaríamos respirando, no habría sol, no habría nada. Es porque Él ha decidido y está en su voluntad mantener unida la creación. Y eso debería entonces maravillarnos y darle gloria a Él por lo que ha hecho, porque efectivamente es Él quien nos ha dado la posibilidad de la existencia y es Él quien tiene toda autoridad también para destruirla en el momento en que quiera. Y es Cristo en este momento que también nos ha dado otra oportunidad y nos ha dado este espacio. Y es luego lo que sigue, dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver que el misterio revelado, lo que nos impresiona de la cruz, no solamente es el hecho de que, o sea, tenemos a Cristo que nos salvó y todo eso, sino que pensemos un segundo. Si Cristo estaba antes de todas las cosas, si Cristo es creador, eso significa que Él estaba por fuera de toda la creación, del tiempo, del espacio, de todo. Él es creador, Él no es creación. Pero al venir a la tierra, al hacerse como nosotros, pasó de ¿qué? De ser no creación a creación, a morir por nosotros. Y ese es el evangelio, ese es el misterio revelado en la cruz, que tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y entonces nosotros tenemos este misterio revelado que nos hace reflexionar porque no solamente fue la obra redentora, sino que se fundó la iglesia, lo que nosotros hoy estamos haciendo acá. Y eso debería maravillarnos. ¿Cómo es que Dios en su plenitud le agradó vivir en Cristo, vino por nosotros, murió y se humilló hasta la cruz, hasta lo sumo, para realmente redimirnos, vencer sobre el mundo espiritual y fuera de eso restaurar nuestra relación con el Padre? Entonces, el Señor hizo la paz con todo. Definitivamente es gracias a Él que tenemos esta posibilidad de entrar a la presencia del Padre y confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia. Y esto entonces es esas dos preguntas que le da Pablo y les responde con Timoteo a los colosenses, porque había mucha confusión. Lastimosamente, hoy en día todavía en la iglesia, a nivel internacional, en el mundo, hay mucha confusión de qué fue lo que hizo Cristo en la cruz y hay mucha confusión de quién es Jesús. Debemos entonces ser muy conscientes de esta importancia de conocer la palabra, de conocer buena doctrina, de conocer íntimamente al Señor, porque si no, ¿qué va a pasar? Hay muchas imitaciones falsas, hay muchas cosas que no son ciertas, hay mala doctrina que puede confundir a la gente y podemos estar perdiéndonos un aspecto muy importante de la cruz. Como les decía,
sucede mucho de pronto que nuestra visión occidental es la sustitución penal. Jesús ya pagó por mí, yo ya no tengo que hacer nada, ¿cierto? Pero fuera de eso, entonces empiezo a caer en esas cosas de misticismo y todo esto. O puede que yo, porque soy consciente de que el Señor ya restituyó mi lugar en la cruz, abuso de la gracia. No soy consciente de la importancia de la sustitución penal, del sacrificio tan fuerte que hizo Cristo Jesús al pasar de ser no creación a creación, morir y humillarse en una cruz. Entonces, hay quienes también de pronto, por no ver eso, muchas veces podemos llegar a abusar de la gracia, ¿cierto? Es importante entonces que tengamos conciencia de estos tres aspectos, seamos nosotros una iglesia que busca conocer profundamente la palabra, leer la palabra, instruirnos en la palabra, hacer cursos, pero también el conocer al Señor tiene que ver con una intimidad, con leer la Biblia, con estar constantemente en relación con Él, porque esa es la forma de conocer. Y así, cuando se nos presente una imitación falsa, podremos entonces diferenciarlo, saber qué es y qué no es Cristo. Entonces, el reto para esta semana básicamente es adquiramos más conocimiento. De una u otra forma, nosotros tenemos siempre preguntas, cosas que yo sé que el Señor está dispuesto también a preguntar y a conocer y a responder, que muchas veces yo creo que por susto o por miedo, pues nosotros no preguntamos, pero para eso están los cursos, para eso está la teología y sobre todo para eso está la palabra. El Espíritu Santo que nos dejó a su iglesia y la palabra que nos dejó a su iglesia, ahí están esas respuestas. Y entonces creo que es algo muy hermoso que debemos ser conscientes, es que a nuestra generación se nos ha revelado ese gran misterio que estuvo oculto por tanto tiempo. Y cómo no entonces honrar eso estudiando más, conociendo más de la palabra. Entonces, el reto es, adquiramos más conocimiento del Señor. Si ustedes ya están de pronto en alguno de estos grupos de estudio bíblico, súper. Aprovechemos esos tiempos para realmente profundizar en la palabra. Pero si no, pues también es una oportunidad para, si quieren hacer el diplomado de estudios teológicos o si quieren hacer algún curso, háganlo porque esto es lo que estamos llamados a hacer, a comprender la sana doctrina para evitar confundirnos como le sucedió a los colosenses. Y también, como les decía, conocerlo en intimidad, buscar la palabra, buscarlo de mañana, realmente hablar con el Señor, preguntarle al Señor estas cosas y pedirle que nos dé más y más revelación de su corazón. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este misterio revelado que nos dio en la cruz y por su supremacía. Papito Dios, gracias Señor por esta mañana, Señor, por tu iglesia, por reunión, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Hoy es un día para exaltarte, un día en el que nos gloriamos, Señor, en ti. A veces tal vez no somos conscientes, Señor, de lo que implicó la cruz para ti, Señor, pero nosotros confiamos, Señor, en que tú nos irás revelando, Señor, cada vez más tu voluntad, Señor, que nos ayudarás a crecer en tu conocimiento, Señor, a vencer la ignorancia espiritual, Señor, que nos darás claridad, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo amado, Señor. Gracias por morir en esa cruz, Señor, por pasar a ser creación, por humillarte a lo sumo, Señor, a una muerte de cruz, Señor. Y en esa cruz, Señor, redimirnos. Gracias por restaurar nuestra relación con el Padre. Gracias porque podemos tener acceso al trono de la gracia, Señor. Gracias porque es gracias a tu sangre preciosa que se ha redimido nuestro pecado, Señor. Gracias por pagar en la cruz por nosotros, Dios. Aunque es inmerecido, Señor, tú lo hiciste, Padre Santo, nos sustituiste ahí, Señor. Moriste en la cruz por nosotros y nosotros queremos recordar esta verdad, Señor, que es gracias a tu cruz que tenemos en este momento limpieza, Señor, y libertad de todo pecado, Señor, que podemos vivir libres de culpa, Señor. Pero también, Señor, en esa cruz tú venciste todo el mundo espiritual. En esa cruz, Señor, tú diste en este momento nuestra autoridad, Señor, en ti. Y sabemos que no tenemos que recurrir a nadie más, que el mundo espiritual está sometido a tus pies, Señor, porque tú eres el creador, tú eres el Dios sobre todo, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores y esta iglesia te exalta, Cristo. Te adoramos, Señor, y te pedimos que nos des
Señor, claridad, conocimiento, Señor, de tu palabra, de tu verdad, Señor, de tu revelación hermosa, Dios. Te pedimos por las personas que están escuchándonos, Señor, también en Zoom y por las familias representadas en este lugar, Señor. Gracias porque tú tienes también un propósito y es que hablemos de esto, Señor, de esta verdad tan fuerte, de quién eres tú, Señor, Hijo de Dios, precioso Salvador. Y lo que hiciste en la cruz, Señor, que muchos están perdidos sin escuchar esta verdad, Señor, pero hoy nosotros nos aferramos a ella y decidimos llevar estas nuevas noticias, estas buenas noticias, Señor, como lo hizo Epafras a su ciudad, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas para hacerlo, Señor, para evangelizar a muchos, Padre Santo, y para darte gloria. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, Señor, del COVID en medio de toda esta situación. Te pedimos una protección espiritual, Señor, y especial. Gracias porque también nos has provisto en medio de todas estas situaciones tan difíciles, Señor. Te pedimos por el país, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. Eres Rey sobre todo, Señor. Eres nuestro Salvador, eres nuestro precioso Jesús. Te amamos en tu nombre precioso, Jesús. Amén y amén.